Queridos amigos, sean todos bienvenidos en este día a meditar la palabra de Dios, a orar con la palabra de Dios, porque estos son los encuentros que nosotros hacemos a través de este momento, que sea un momento de oración, y por eso nos disponemos nosotros, iniciando con la oración del Espíritu Santo, meditando la palabra de Dios, porque queremos, queridos hermanos, que estos minutos que nosotros compartimos, que vivimos, que nos encontramos a través de este medio, sea un momento de oración, que nosotros podamos hablar con Dios. Por eso nos dirigimos al Señor, que sea Él quien nos bendiga, que sea Él quien nos ayude a nosotros a tener un corazón dispuesto a orar de lo más profundo que hay en el corazón, a aprender a orar, a tener esa aptitud también del publicano en el templo, de decirle al Señor, aquí estoy, Señor, Señor, ten piedad de mí, que nosotros aprendamos a orar. Y por eso, qué más hermoso, queridos hermanos, que nosotros podamos aprender a orar, decirle al Señor, oh Dios, ten compasión de este pecador, oh Dios, ten compasión de este pecador que ahorita está escuchando el Evangelio, que ahora está compartiendo con ustedes esta lectura de la palabra de Dios. Oh Dios, ten compasión de este pecador. Así pues, queridos hermanos, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a meditar y a comprender su palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos de sus divinas consolaciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del profeta Oseas, capítulo 6, versículos 1 al 6. Vamos, volvamos al Señor, porque Él ha desgarrado y Él nos curará. Él nos ha golpeado y Él nos vendará. En 2 días nos volverá a la vida y al tercero nos hará resurgir. Viviremos en su presencia y comprenderemos. Procuremos conocer al Señor, su manifestación es segura como la aurora. Vendrá como la lluvia de primavera que empapa la tierra. ¿Qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré de ti, Judá? Vuestro amor es como nube mañanera, como el rocío que al alba desaparece. Sobre una roca tallé mis mandamientos, los castigué por medio de los profetas, con las palabras de mi boca. Mi juicio se manifestará como la luz. Quiero misericordia y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 50. Quiero misericordia y no sacrificio. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Quiero misericordia y no sacrificio. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú, oh Dios, tú no lo desprecias. Quiero misericordia y no sacrificio. Señor, por tu bondad favorece a Sión. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptará los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Quiero misericordia y no sacrificios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14. El publicano, en aquel tiempo, dijo Jesús esta parábola. Algunos de los que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado,
y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchamos, queridos hermanos, en el Evangelio esta enseñanza de Jesús con una parábola, en especialmente aquellos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Es un vicio peligrosísimo en nuestra vida espiritual, es un vicio muy dañino que nos puede totalmente dañar a nosotros espiritualmente, y es el creernos santos. Es el creernos nosotros que estamos por un camino prácticamente de santidad y nos creemos santos por los demás. Uy, es que yo soy santo porque estoy en esta realidad, porque participo en este grupo de oración, porque hago muchas cosas. Es verdad que son actos de piedad, que el Señor quiere que llevemos una vida de santidad. Pero el peligro cuando nosotros, queridos hermanos, queremos confiar excesivamente en nosotros mismos y no nos abandonamos hacia el Señor. Es el peligro cuando nosotros, queridos hermanos, queremos hacer de la relación con Dios, de la comunicación con Dios, de nuestra unión con Dios, simplemente algo como satisfacción personal, en la cual llenamos nuestro egoísmo porque me siento bien, porque estoy tranquilo. Es un peligro, queridos hermanos, cuando nosotros buscamos las cosas de Dios para refugiarnos, porque no queremos enfrentar situaciones en nuestra vida personal, ayudando a los demás, porque no queremos nosotros, queridos hermanos, a veces identificar aquellas realidades que están en nuestra vida y que nos llevan a juzgar a los demás. Por eso el Señor viene y nos dice en el Evangelio, 2 hombres subieron al templo a orar. 2 hombres, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo oraba en su interior erguido, es decir, allí la soberbia espiritual, cuando nos llega allí, cuando nosotros en la iglesia nos consideramos más que los demás porque hacemos este servicio, porque hacemos esta actividad. El peligro, queridos hermanos, cuando nosotros nos dejamos llevar por estas realidades, esta soberbia espiritual, y llega, oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, y más, ve a los demás con una actitud de soberbia, ve a los demás así como por encimita, porque yo les veo así porque quiero que estén así, o sea, están como por debajo, les vemos así como por encima del hombro. Queridos hermanos, estar muy cuidadosos en esta realidad, porque el fariseo, cuando actuamos así en forma farisaica en nuestra vida, secamos nuestra relación con Dios, matamos nuestra relación con Dios. Por eso el fariseo es uno que ora viendo a los demás. No soy como los ladrones, como los injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana, pago el diezmo de todo lo que tengo, anda contando todo lo que tiene, todo lo que hace en su relación con Dios. Es más, cuando quiere ir a confesarse, va y se confiesa, Padre, yo me confieso de mis pecados, pero bueno, no soy ladrón, no soy adúltero, no soy, yo hago ayuno, voy a misa todos los días. Es tanta nuestra realidad de fariseos, queridos hermanos, que nos cuesta reconocer esa presencia de Dios en nuestra vida. Por eso el publicano, en cambio, quedándose atrás, no va a buscar los primeros puestos a aparecer, no va allí para que los demás lo vean, se queda atrás. Esa actitud de aquel que llega silenciosamente, no el que llega a pasar por el centro para que los demás le vean, no, llega allí atrás, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. Queridos hermanos, la oración del publicano, esa oración profunda, no se atreve ni siquiera a levantar la mirada a Dios. Cuando nosotros nos dejamos llevar así por esa experiencia del amor de Dios, que ni siquiera nos atrevemos a levantar los ojos, se golpeaba el pecho diciendo, oh Dios, ten compasión de este pecador. Cuando nosotros pasamos haciendo nuestra oración, visitamos al Santísimo. Cuando nuestra vida de piedad inicia así, oh Dios, ten compasión de este pecador. Cuando nuestra vida de oración nos hace reconocernos así pequeños, sencillos en la presencia de Dios, oh Dios, ten compasión de este pecador. Y por esto dice, os digo que este bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Esto es, queridos hermanos, nosotros mantener esa actitud constante de convertirnos en nuestra vida, ese peligro de esa vanagloria que tenemos que nosotros tener mucho cuidado, que hacemos las obras para ser vistos por los hombres, hacemos todas las cosas para que los demás nos vean, y eso nos advierte Jesús con fuerza,
nos dice atentos con toda la palabra fuerte, nos llama hipócritas, semejantes a esos sepulcros branqueados, vistosos por fuera, pero repletos de podredumbre por dentro. La vanagloria, queridos hermanos, que fue la que los apartó de Dios, que nos hace buscar otro teatro para luchas y los perdió. La vanagloria que nos hace hacer de la oración un teatro, que nos hace allí hacer simplemente que pronunciamos palabras, pero que no salen del corazón. Por eso, queridos hermanos, nosotros siempre en nuestra relación con Dios, cercanos a Jesús, pidiéndole al Señor constantemente que nos ayude a vivir constantemente en ese aspecto espiritual, alejarnos de aquella soberbia espiritual que tiene esas manifestaciones en la vida, que queremos hacer con los demás, queridos hermanos, que los demás observen todo lo que nosotros hacemos. En cambio, que busquemos siempre la humildad constante, la humildad en ese camino de Dios. Y por eso, una vez leyendo también esta frase, comparto con ustedes, queridos hermanos, esta frase relacionada a la soberbia espiritual. En las relaciones con el prójimo, el amor propio nos hace susceptibles, inflexibles, soberbios, impacientes, exagerados en la afirmación del propio yo y de los propios derechos, fríos, indiferentes, injustos en nuestros juicios y en nuestras palabras. Se deleita en hablar de las propias acciones, de la luz y experiencias interiores, de las dificultades, de los sufrimientos aún sin necesidad de hacerlo. En las prácticas de piedad se complace en mirar a los demás, observarlos y juzgarlos, se inclina a comparecerse y a creerse mejor de ellos, a verles defectos solamente y negarles las buenas cualidades, a atribuirles deseos e intenciones poco nobles, llegando incluso a desearles el mal. El amor propio hace que nos sintamos ofendidos cuando somos humillados, insultados o postergados o no nos vemos considerados, estimados y obsequiados como esperábamos. Que esto, queridos hermanos, que pues nosotros podamos vivir la humildad, la sencillez, cada vez más alejarnos de todo tipo de estas tentaciones de la oración del fariseo, aprender del publicano: Dios mío, ten misericordia de mí que soy un pecador. Ojalá que nosotros esta jaculatoria podamos repetirla hoy constantemente, durante muchas veces al día. Dios mío, ten misericordia de mí que soy un pecador, para que nos ayude el Señor a crecer en la humildad, o mucho más aún, oh Dios, ten compasión de este pecador. Que Dios te bendiga y te acompañe y que sigas perseverando en este encuentro con Jesús. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén.